enlace, y me da mucho gusto anunciarlo, con el economista, analista financiero Jorge Suárez Vélez, analizando justamente todo este panorama a raíz de la medida anunciada por Donald Trump de imposición de aranceles a más de 150 países. Jorge, un saludo muy cordial, bienvenido como siempre, gracias por aceptar la invitación. Siempre gusto estar contigo, Pepe. Muchas gracias, Jorge. ¿Qué viene a significar? Interprétalo, por favor, esto que entra en vigor a partir de las 10 de la noche, tiempo de México, al primer minuto de mañana miércoles, tiempo de los Estados Unidos, el arancel de 104% a cualquier producto chino. Pepe, yo creo que esto es la continuación de una guerra comercial que absurdamente detonó el gobierno de Donald Trump. Probablemente pasará a la historia como uno de los capítulos de daño autoinfligido más grande que ha habido en la historia reciente de los Estados Unidos. Estados Unidos no tenía ninguna necesidad de este proceso. Es absurdo siquiera pensar en que es deseable traer manufacturas de regreso, cuando el gran problema que ha tenido Estados Unidos en los últimos años es falta de trabajadores, no de trabajos. Lo que este gobierno tampoco está considerando es que si bien Estados Unidos tiene un déficit comercial con países a los que les compra un montón de cosas que Estados Unidos o no querría hacer o no podría hacer o no tiene las condiciones para hacer, por el otro lado tiene superávits en servicios que son muy considerables y que no están viendo dentro de esta ecuación. Y en particular, lo que me preguntas con respecto a este altísimo arancel para China, lo que puede estar empezando es una guerra con alguien que sí se puede poner al tú por tú con Estados Unidos, no tanto por la parte arancelaria. Para China, cualquier arancel que ponga Estados Unidos es más doloroso porque las exportaciones son más o menos 21% de su PIB. Para Estados Unidos, las exportaciones son solamente 11% del PIB. Sin embargo, lo que China está aprovechando es que ellos tienen el control tienen 90% más o menos de la producción de tierras raras y de metales estratégicos que Estados Unidos necesita para un montón de cadenas de suministro de productos que son esenciales como baterías, por ejemplo. En el momento que China decide poner restricciones a la exportación de estos materiales a Estados Unidos, puede detener cadenas de suministro que realmente pondrían de rodillas a muchas industrias. Entonces, esto tomará tiempo. Muchas de estas empresas en Estados Unidos tienen inventarios de estos insumos, pero ciertamente lo que China está señalando es que tienen muchas formas de retaliar, de regresarle el golpe a Estados Unidos y no todas ellas son nada más arancelarias. Exacto, es la pregunta siguiente, Jorge Suárez Vélez. ¿Cuáles estimas esperan los mercados que pueda ser la respuesta la respuesta de China a la medida anunciada por Trump? Yo creo que el poner restricciones a la exportación de insumos que para Estados Unidos son estratégicos. Y ciertamente ya lo hicieron también con aranceles en algunos productos como carne, pollo, soya, etcétera. Ya ahí con finalidades mucho más estratégicas, tratando de pegarle a algunos distritos a los que les va a doler mucho y que son típicamente republicanos. Creo que esta espiral, digamos, de conflicto comercial es una en la que nadie gana y todo el mundo pierde, principalmente porque cuando tú le pones este tipo de arancel a productos chinos, en aquellos casos de productos que sí son necesarios o donde no hay un sustituto, al que le vas a cobrar el arancel es al consumidor, no al productor. Entonces, yo creo que algo donde también se está disparando en el pie de Estados Unidos es en el sentido de que van a generar presión inflacionaria. En un momento de la inflación estaba empezando a ceder. Este tipo de guerra comercial incide en menor crecimiento a nivel mundial y esto va a reducir la demanda en general, tanto por bienes como servicios de Estados Unidos. Es decir, por donde lo veas, nadie gana y realmente todo el mundo pierde, pero particularmente pierde más la parte más pobre de la población, que es la que gasta en consumo un porcentaje mayor de su ingreso total. Sí, está hablando, por ejemplo, la industria automotriz en México está calculando que un vehículo exportado a Estados Unidos, con todo y las reglas del tratado comercial, le va a costar al consumidor estadounidense promedio de $6,000, $7,000 más. Esto es una noticia pésima justamente a los que tú te refieres, que son los consumidores estadounidenses. Trump le está poniendo números a todo esto. Hoy en una conferencia de prensa dijo desde Washington que
la imposición de los aranceles significará para la economía de Estados Unidos unos 2.000 millones de dólares diarios. ¿Es creíble esta cifra, Jorge Suárez Vélez? Mira, es creíble porque, una vez más, es como si le estuvieras cobrando una especie de IVA a los consumidores que evidentemente va en contra de su poder adquisitivo, lo cual absolutamente no es deseable y Trump no está reconociendo que se lo paga el consumidor, no lo paga el exportador. Por el otro lado, esto está haciendo referencia a una época, por ejemplo, al final del siglo XIX, el propio Trump lo ha dicho, la época del presidente McKinley, quien, por cierto, fue asesinado, que Estados Unidos no tenía impuestos sobre la renta, toda la recaudación se hacía por medio de aranceles. Sin embargo, era una época radicalmente diferente porque el comercio internacional era mucho menos relevante en términos de la economía global, no había cadenas de suministro tan integradas como lo están hoy en día y por el otro lado, la economía de Estados Unidos era en aquel momento solo 16% de la economía mundial, hoy es 26%. Es decir, es verdaderamente absurdo. Creo que no hay un solo economista con dos dedos de frente que hoy te diría que esta estrategia de aranceles es una estrategia inteligente. Sí, incluso economistas que apoyaban a Donald Trump en sus ideas hoy están respondiéndole justamente con esto. ¿A dónde va a llevar Trump la economía estadounidense cuando se espera que Estados Unidos también entre en recesión, cuando se estima que la inflación ya no es una entelequia, es un hecho muy concreto? Eso es el gran problema, Pepe. Estados Unidos había logrado una recuperación post-pandemia que era la envidia del mundo. Traía tasas de crecimiento alrededor de 2,5%. La inflación, si bien se elevó como producto de los grandes estímulos fiscales y monetarios que se dieron alrededor de la pandemia, ya estaba empezando a ceder, estabas empezando a tener indicadores de inflación por debajo ya de 3%, en camino, digamos, hacia lo que la Reserva Federal desea que es 2%, pero todos los estimados se han ido por las tarifas o por los aranceles a niveles de 4% ya para el año y los pronósticos de crecimiento que estaban alrededor de entre 2 y 2,5%, ahora en algunos casos están pronosticando crecimientos cercanos a cero para el año. O sea, el daño es enorme, pero también el daño a nivel global es enorme porque hay una correlación directa entre comercio internacional y crecimiento. En la medida en que surgen barreras, tanto arancelarias como no arancelarias, al comercio internacional, el crecimiento en general se reduce y en algunas regiones fuertemente dependientes de exportar, como sería el caso, por ejemplo, de Vietnam, pues reciben un golpe muy considerable. Entonces, una vez más, esto es absolutamente no deseable, esto le pega a todo el mundo y estas cadenas de suministro que tomó tanto tiempo desarrollar con enorme eficiencia y que llevaron a que en el mundo desarrollado, por ejemplo, el precio de bienes duraderos se abatió en niveles de hasta 70% en términos reales, por la eficiencia de la producción de cadena de suministro, ahora estás dando marcha atrás y estás en una estrategia proteccionista donde hay que recordar, un arancel es la mejor forma de proteger a un productor ineficiente, pero el que paga el pato es el consumidor. Se habla de un invierno nuclear económico autoinducido, citando a uno de los seguidores economistas de Donald Trump que ha cambiado, claro, ya de parecer. ¿Tú lo tomarías en serio? Lo tomo absolutamente en serio. La gran pregunta es si habría alguna posibilidad de que Trump recule y que corrija. Obviamente jamás lo va a hacer admitiendo una derrota, pero lo podría hacer diciendo que finalmente triunfó al forzar a tantos a que vengan, digamos, a ponerse de rodillas a negociar sus aranceles, haciéndolo como sea, como lo quiera ver en términos de su imagen. El hecho de que y echara para atrás esos aranceles podría ser bienvenido. La otra posibilidad, Pepe, que quizá empieza a ser un poco más realista, sería que el legislativo de Estados Unidos le ponga límites a Trump, porque Trump se extralimitó. El poder para poner aranceles no es del Ejecutivo, es del Legislativo. Trump lo que hizo es que acogió una ley que dice que cuando hay casos de emergencia nacional, el Ejecutivo puede hacer este tipo de cosas, pero lo que ciertamente las Cortes y el propio Legislativo podrían decir es te extralimitaste, tomaste poderes que no son tuyos. Es difícil hacerlo tratándose de dos cámaras que están con mayorías republicanas, pero claramente lo que está ocurriendo podría propinarle un golpazo a la estrategia electoral de los republicanos y hay que recordar que hay elecciones de medio término en noviembre del año próximo, donde si les va mal podrían acabar perdiendo de entrada la mayoría del Senado, que es bastante frágil, pero incluso en un caso extremo también la mayoría en la Casa,
Cámara Baja, lo cual realmente le dificultaría muchísimo las cosas a Trump. Jorge, muchas gracias. Como siempre, es un gusto escucharte. Un gusto para mí, Pepe. Gracias. Igualmente, Jorge Suárez Vélez, economista. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.